amigos de BeHealth, mi nombre es Roberto Ortiz y hoy me acompaña la fundadora de Voces Puerto Rico, Lilian Rodríguez Capó, y la doctora Sanet Torres, infectóloga pediátrica, para dialogar acerca de la intención del gobierno del estado de la Florida de prohibir la vacunación masiva en dicho estado y las implicaciones que esto tendría para la salud pública. El estado de la Florida exige vacunas contra el sarampión, la varicela, la hepatitis B, la difteria, el tétanos, la tosferina y la poliomielitis. Doctora, ¿qué implicaciones tendría para la población del estado de la Florida prohibir la vacunación para estas y otras enfermedades? Bueno, es una medida de salud pública y se utiliza en las escuelas porque los niños están congregados, eh, están en cercanía y están a mayor riesgo de que si uno de ellos llega con alguna de estas enfermedades, pues puede contagiar fácilmente a los que están a su alrededor y propagar la enfermedad. Así que se hace para proteger a no se limita a los niños, también a los adultos que trabajan en ese ambiente escolar, porque hay muchas personas adultas con enfermedades que le suprimen su sistema inmunológico, así que están a mayor riesgo de tener complicaciones o enfermedad seria por alguna de estas infecciones. Eh, Tiene muchos matices, ¿no? ¿Verdad? Mantener ese porcentaje de inmunidad en la población general y también para mantener un control. A veces no es que los papás no quieran vacunar a sus hijos en este ajetreo del día a día, muchos hasta se les olvida las cosas que tienen que hacer y en ese chequeo rutinario del año, cuando van a comenzar las clases, pues ese recordatorio, mira, te tienes que vacunar y ahí los papás acuden a su centro de vacunación o a su pediatra para poner a sus niños al día en las vacunas. Correcto. Por la parte de Lilian, por favor, si me puede ilustrar cómo pudiera, ¿verdad? Alguna entidad, no sé si conoce alguna entidad en el estado de la Florida que se dedica a lo que usted se dedica aquí en Puerto Rico, a esa Promoción, promulgación de la promoción. vacunación y demás. eh, ¿Cómo se puede hablar con los padres para que entiendan que esto es un tema serio y que puede afectar la vida y la salud de sus niños y de todo el mundo? Pues tengo conocimiento que sí existe una coalición, tal vez no se comporta, ¿verdad?, con todas las áreas que los colaboradores de voces, como los médicos y otros profesionales de la salud, trabajamos mano a mano, pero sí tengo que dejarte saber, ¿verdad?, que realmente es bastante preocupante lo que estamos escuchando, sobre todo con la cercanía que tiene Puerto Rico de la Florida. Pero yo siempre he dicho que hay dos cosas bien importantes. Número uno es que el éxito de la vacunación es su mayor reto. Por lo tanto, como bien dijo la doctora, muchos de estos padres, inclusive muchos de estos profesionales de salud que están promoviendo este tipo de cultura de la eliminación de los mandatos de vacunación, pues nunca han visto lo que es una de estas enfermedades. Por lo tanto, esta mañana yo reflexionaba sobre el tema y básicamente el mensaje que yo me llevo es la, ¿verdad? La salud es individual, no tengo que preocuparme por la salud colectiva, como muy bien dijo la doctora Sanet Torres, pues aquí lo que cuidamos a través de los mandatos de vacunación es esa protección grupal de aquellos niños vacunados, de los niños no vacunados, de los niños que no se pueden vacunar por condiciones de salud o inclusive de los adultos. Así que la preocupación de este tipo de política pública es precisamente que empiecen a bajar los niveles de vacunación y empiecen lo damos por seguro, ¿verdad, doctora? De que estas enfermedades van a reaparecer. ¿Por qué? Porque no están eliminadas, están controladas gracias a la inmunidad colectiva que tenemos en las escuelas, en las comunidades. Así que los mandatos de vacunación no son otra cosa que lo que es el pare para que los autos se paren en las carreteras, que es el cinturón de seguridad para evitar los accidentes. Nosotros siempre compramos porque son asuntos de salud pública, donde tenemos que poner el bien común por encima del bien individual. Perfecto. Doctora, en su experiencia, ¿conoce de algún lugar que
no haya o no haya habido ¿verdad? Estos mandatos de vacunación, y cómo ha afectado esto a esos lugares en en la propagación de enfermedades? Bueno, yo no creo que en la nación americana existan, sí hay ciertas comunidades en Estados Unidos donde su acceso quizás es limitado al sistema de salud o a la vacunación, como son los Amish. A Ujú. veces esa población no tiene un acceso tan eficaz a los sistemas de salud y en esos grupos se pueden ver brotes de estas enfermedades infecciosas. Yo hice mi entrenamiento en los Estados Unidos y allá veíamos algunos pacientes con epiglotitis por hemófilos influenza, meningitis por hemófilos influenza, tétano dentro de estas comunidades que su acceso a la vacunación no era que había un mandato, era que su acceso a la vacunación pues no era tan eficaz. Así que sí, sabemos que la vacunación previene todos estos brotes de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que Eh, también hay otro ejemplo en el estado de California. En un momento dado se aprobó lo que fue lo que nosotros le llamamos la excepción filosófica, ¿verdad? Yo no creo en las vacunas y no las voy a poner. Y empezaron los brotes de sarampión, de pertussis, entre otras enfermedades, y el mismo estado tuvo que retroceder y eliminar lo que es el mandato, ¿verdad? Por creencia filosófica, porque empezaron todos estos brotes a reaparecer. Entonces, si a eso le sumamos, ¿verdad? Esos padres jóvenes que por la desinformación, por su forma en que quieren criar a sus hijos, entienden que la vacunación no es una herramienta que ellos quieren utilizar para prevenir las enfermedades y que piensan que exponerlos al sarampión o exponerlos a la varicela, como hacían antes, ¿verdad? Que decían, ay, fulanito tiene varicela, llévalo allí para que se le pegue y le dé y ya, pero no miden las consecuencias que esto pudieran causar, que en ese pues, expertise, pues la doctora puede hablar mucho mejor que yo sobre eso. Lilian, ¿qué implicaciones tendría una política pública así en Puerto Rico? Si se llegara, por el momento no tenemos ese escenario, pero si llegara a pasar. Bueno, pero no lo tenemos, pero se ha intentado. O sea, no podemos decir que no se ha intentado porque precisamente hace 2 años atrás, básicamente todos los científicos de Puerto Rico, los pediatras, los infectólogos, todos los grupos clínicos que creen en la ciencia y creen en la vacunación, tuvieron que ir a la legislatura a defender un proyecto que pretendía eliminar el mandato de vacunación. Así que básicamente salió todo este gremio de expertos a demostrar la efectividad y la importancia de estos mandatos de vacunación. En mi opinión, ¿verdad? Desde que la razón por lo que nace Voces precisamente era por la tendencia que se veía de estos nuevos padres de al no ver las enfermedades, cuestionar por qué tengo que vacunarlo, por qué tantas vacunas, por qué me mandan a hacerlo, el derecho es mío, yo soy el papá, ¿verdad? Algo muy válido. Pero en realidad tenemos que ver que, como dije al principio, la falta de las enfermedades cuestionan la vacunación. Por lo tanto, habría que aumentar la educación, habría que tener un monitoreo más cerca, habría que tener unos sistemas de vigilancia más robustos de los que tenemos, porque para que tengas una idea, un paciente con una infección como sarampión entra a un ascensor, corríjame doctora, si lo estoy diciendo bien, entra a un ascensor, sale y en las próximas horas todo el que entre a ese ascensor se va a contagiar del virus de sarampión y si no tiene la inmunidad, puede generar la enfermedad, contagiar a otras personas y así crear lo que sería, ¿verdad? Un brote de sarampión en Puerto Rico que hace más de 35 a 40 años no lo vemos. No sé si estoy correcta, doctora Sanet, pero eso es lo que ustedes como médicos me han enseñado Es altamente contagioso. altamente. No sé si usted quiera comentar sobre esta pregunta. Este, no, yo creo que la cubriste bastante bien. Todo esto sucede en el contexto, ¿verdad? De que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, tiene una postura bastante antivacunas o antivacunas, mejor dicho, y pues el cirujano general de Florida, pues Joseph Ladapo, está
avalando básicamente esta postura. Doctora, si me pudiera decir qué riesgos concretos pudieran enfrentar los niños si se flexibilizara o eliminan estos requisitos de vacunación escolar o de vacunación en general, y también cómo se pudiera explicar a los padres en un lenguaje sencillo que la vacunación salva vidas. Bueno, volvemos las repercusiones que tiene esta medida o flexibilizar estas medidas o eliminar el mandato de vacunación en los pacientes es el aumento o el resurgimiento de estas enfermedades infectocontagiosas, más se van a infectar. Hay algunos que su sistema inmunológico lo va a combatir y van a, a pasar la infección y no van a tener complicaciones, pero hay otros que no. Tenemos pacientes sanos que pueden desarrollar enfermedad seria y pueden morir. Y tenemos pacientes inmunocomprometidos que están a mayor riesgo de enfermarse y complicarse. Niños con leucemia, niños con artritis juvenil que están en biológicos o pacientes con enfermedades de su sistema inmunológico que nacieron con una enfermedad congénita, están a mayor riesgo de, de esto. Hay que recordar que estas personas, John F. Kennedy no, Robert F. Kennedy no es médico. Así que Ujú. yo no puedo opinar en un tema en el que yo no soy experta, ¿verdad? Yo no puedo ir ahora a la legislatura a querer imponer ideas para los ingenieros, los arquitectos o los abogados, porque esa no es mi área de, de expertise. Eh, y a veces como individuo podemos tener unas ideas y unas creencias, pero hay que saber discernir y no podemos difundirlas o aplicarlas a todo el mundo. Estas reglas o estos cambios se están basando en ideas que no tienen sentido, ideales políticos que no están basados en evidencia científica. Ya casi no vemos estas enfermedades porque la vacunación sí funciona. Toda la gran mayoría de la población tiene inmunidad para sarampión, tiene inmunidad para varicela, así que ya casi no lo vemos. Por eso no lo vemos, porque estamos vacunados y tenemos la protección. Al ir disminuyendo el número de personas con anticuerpos o inmunidad para estas enfermedades, pues entonces van a resurgir y las vamos a ver. Y lamentablemente, pues algunas familias van a tener que experimentar el que su hijo le vaya mal, esté muchos días en el intensivo o incluso fallezca a causa de una de estas enfermedades y cuando no debería ocurrir. Esta política que se está implementando en Florida, ¿pudiera de alguna forma afectar a Puerto Rico? Porque sabemos que hay mucho flujo de gente que viene, va, o viven allá y viven acá al mismo tiempo. ¿Esto pudiera afectarnos de alguna manera con personas que todavía no han recibido cierta vacuna, niños que no han recibido cierta vacuna? ¿Pudiera afectarnos? Claro que sí, porque hay mucho tráfico de Puerto Rico a la Florida. Muchas personas que se mudaron hacia allá y sus familiares van y lo visitan, algunos que viven cierto tiempo del año en la Florida y otro cierto tiempo aquí en Puerto Rico. Así que va a impactar ese número de casos o quizás podríamos ver un aumento en el número de casos por ese flujo de pasajeros de la Florida a Puerto Rico. Así pues, para terminar, ¿verdad? Esta pregunta va para ambas. Eh, ¿Qué mensaje le darían a estas personas que piensan que las vacunas deberían ser opcionales? Yo pienso que la ciencia ha demostrado que las vacunas, el beneficio de recibir una vacuna sobrepasa cualquier riesgo o potencial complicación asociado a su administración. Eh, por los años se ha demostrado que las vacunas son seguras y son efectivas. Como todo medicamento, algún paciente podría desarrollar alguna reacción adversa a la vacuna o algún componente de la vacuna y por eso es que están los sistemas puestos en vigilancia para ver los pacientes que toleren bien el recibo de la vacuna, pero casi no se ven, son bien toleradas, lo que dan son efectos mínimos, que es dolor en el área de inyección, un poquito de hinchazón en esa área que después resuelve solito. Deben buscar información con su médico primario, con su pediatra y fuentes fidedignas de información científica.
la Academia Americana de Pediatría. Son algunas de las fuentes que pueden buscar información. Nosotros eh, hacemos esto por el bienestar de los pacientes. Yo no tengo ningún beneficio o un secondary gain en recomendar las vacunas, porque si fuera así, pues me quedaría sin trabajo, porque si no hay enfermedades infecciosas, pues ¿qué yo voy a ver en la comunidad? Lo que pasa es que buscamos el bien común y que la población esté saludable para poder proteger a aquel número menor de pacientes que por alguna razón no se pueden vacunar. Hay pacientes con ciertas condiciones que no pueden vacunarse, así que necesitamos la mayor parte de la población vacunada para proteger a esos también. Lilian, si puedes dar un mensaje. Pues yo te diría que los padres tienen que buscar información en fuentes fidedignas, seguir las recomendaciones de sus médicos, pero sobre todo entender que cuando, ¿verdad? Se sienten, porque, ¿verdad? Es lo que expresan la mayoría de ellos, me estás mandando, me estás obligando, tú crees que tú tienes un derecho sobre mis hijos, que yo como papá entiendo que soy yo el que yo lo tengo. Yo creo que cuando nos paramos frente a un semáforo rojo, nosotros no nos cuestionamos eso. Nosotros sabemos que es una regla que nos están poniendo. Pues esos son los que son los realmente, ¿verdad? La razón de los mandatos de vacunación. Los mandatos de vacunación lo que tratan es de estandarizar, de asegurar que la mayoría de las personas sigan esas reglas, precisamente por lo que ha traído la doctora, para proteger a aquellos niños más desventajados. Y siempre nos referimos, ¿verdad? A los niños que ya tienen condiciones persistentes o que sencillamente a lo mejor por alguna condición no reciben la vacuna. Pero yo quiero usar otro ejemplo. Yo tengo un niño de 4 años, ¿verdad? Y en esa misma casa yo tengo un bebé que no ha cumplido los 12 o 15 meses. Ese niño de 12 a 15 meses aún o debería haber recibido por lo menos su primera vacuna de sarampión. Por lo tanto, ese niño no tiene la misma inmunidad que tiene el hermanito mayor. Así que el hermanito mayor que recibe esa vacuna no solamente se está protegiendo a él, sino que está protegiendo a ese niño que por edad aún no ha recibido la inmunidad que necesita. Fíjate que ahí no hay un mandato envuelto. Ahí hay simplemente, ¿verdad? El bien común de esa familia, de una misma familia, donde estamos protegiendo no solamente al niño que le toca ya recibir la vacuna, sino al niño que aún. Y eso pasa con todas las vacunas. Las vacunas tienen una estructura, tienen un calendario que lo establece un comité asesor de inmunización que está compuesto por miembros de la Academia Americana de Pediatría, de la Academia de Médicos de Familia, de la Asociación de Médicos Infecciosas de los Estados Unidos y de un sinnúmero de expertos que han dedicado su vida profesional a estudiar el tema de la vacunación. Pero hay un momento donde recibirla, así que antes de que yo la pueda recibir, yo no tengo la inmunidad para hacerla. Así que el llamado es a que pensemos, ¿verdad? A que el bienestar común de los niños míos, los nuestros y los tuyos estén debidamente protegidos contra enfermedades que les pueden causar la muerte o inclusive, ¿verdad? Perder, por ejemplo, un polio, si regresar el polio, niños que van a quedar ¿verdad? Con defectos para poder caminar y con un sinnúmero de condiciones que no es calidad de vida para ellos. Así que el llamado es a que creemos conciencia, a que tomemos decisiones informadas y a que trabajemos en el colectivo, no en el aspecto individual. Ahora sí, para finalizar, Lilian, no sé si tiene algún conocimiento. El cirujano general de Florida dice que sí hay unas reglas que ellos pueden eliminar desde el mismo Departamento de Salud de Florida, pero hay otras que pues tienen que ser a nivel federal. ¿Sabe si hay algún mecanismo en su experiencia de frenar esta propuesta que está dando el Departamento de Salud de Florida a nivel Bueno, federal? en la información que he leído sobre la noticia, esto tiene que pasar por legislación para que sea aprobada. Ujú. Así que yo creo que aquellas personas, y esto ha sido algo que yo creo que la doctora Saner lo ha escuchado de mí en otras ocasiones, a veces los grupos que no creen en la vacunación por las diferentes razones, a veces son más vocales
y son más activos que los grupos que sí creemos que es un mecanismo seguro, efectivo y que creemos en él. Así que el proceso que tiene que pasar en Florida es que esto tiene que pasar por la legislatura. Así que es el llamado a las familias, el llamado a los individuos que creen en la vacunación y que fomentan y entienden, tienen una responsabilidad de llamar a su legislador, de llamar a su a senador, de hacer un movimiento en pro de que esto no se formalice. Y si se formalizara, ¿verdad? Si se formalizara, pues definitivamente van a tener que crear otros mecanismos para poder asegurarse que los niños estén protegidos, porque tus derechos comienzan donde terminan los míos y los míos terminan donde empiezan los tuyos. Eso es por un punto. Entonces, cuando mencionas lo de la ley federal versus la ley estatal, yo quisiera aclarar eso. La ley federal establece las vacunas, las aprobaciones de las vacunas a través de la FDA y luego del Comité Asesor de Inmunización. Pero cada estado y cada territorio tiene la potestad para decidir qué vacunas van a estar dentro de ese mandato, qué vacunas no van a estar dentro de ese mandato. Eso no solamente aplica a los 50 estados, sino también aplica a Puerto Rico. No sé si la doctora quiere aportar algo más en este sentido, así que creo que tiene que ser un movimiento ciudadano, ¿verdad? Que al final son los que eligen esos legisladores, esos senadores y esos gobernadores que están tomando estas decisiones por el pueblo, quienes están llamados a tomar acción al respecto, ya sea evitando que esto suceda a través de, ¿verdad? Cuestionando ese voto, o inclusive cuando vengan las próximas elecciones, pues tener el poder de saber si esa es la persona que yo quiero que me dirija a mí como ciudadano. Y eso aplica a Florida, aplica a Puerto Rico y a cualquier otro lugar. Eso se llama abogacía social. Doctora, ¿tiene algo que Doctora, agregar? ¿quiere mencionar algo más sobre ese tema? Ok, Bueno, pues muchas gracias a ambas por acompañarnos aquí en BeHealth. Seguiremos pendientes de este tema y ustedes, amigos, continúen conectados a nuestras plataformas digitales. muchas gracias. Gracias. BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en behealthpr.com.